¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hoy, queridos hermanos, vamos a estar hablando la palabra de Dios, vamos a estar ministrando bajo el tema hasta que fui quebrantado. Gloria a Dios. Este es un tema que el Señor nos dio en junio, más o menos, 27 del año 2015. Y lo teníamos ahí archivado hasta que Dios dijera hoy. Y dije, bueno, para la próxima prédica ese es el que va, porque sentí en mi corazón que ese era el tema que debía ir. Entonces en esta mañana vamos a estar ministrando bajo ese tema, hasta que fui quebrantado. Gloria a Dios. Y vamos a estar nosotros mirando en la palabra de Dios una parábola muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo. Mucho es lo que se ha hablado de esta parábola, es mucho de lo que se ha dicho de este hombre, de este joven, de lo que significa la parábola. Y es mucho de lo que se ha dicho también de cuando este joven que se había apartado de Dios vuelve al camino, cuando este joven se había apartado de su padre, vuelve al camino. Y eso lo han ilustrado de una forma de presentar a este joven como el hombre o la mujer que estando en el camino de Dios se aparta de Dios y luego vuelve. Pero en esta mañana no vamos a ver nosotros desde ese punto de vista, sino que le vamos a dar otro matiz a esa parábola en esta mañana. Así que yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 17 al verso 18. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. San Lucas 15, 17, 18. Amén. Leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos, Dios, que sea mi Dios este verso, esos versos, Señor Jesucristo. Nosotros vamos a reflexionar en ello y vernos, Señor, cada uno de nosotros reflejados en esta palabra. Y poder, Dios, del cielo meditar en ella de día y de noche, evitando, Dios, o buscando evitar, Señor Jesucristo, llegar a este punto en este hombre, Señor Jesucristo. Pero que Dios tomar, Dios, la medida de tiempo y salir de ese lugar antes de Dios de ser quebrantado. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea Dios. Todos conocemos aquí esta palabra. Todos hemos escuchado lo que sucedió con este joven. Este joven era el menor de dos hijos en la casa de su padre. No menciona a la madre por ningún lado la palabra, pero sí menciona a un padre que tenía dos hijos. Y este que hace esta reflexión aquí es el menor de ellos. Llega un momento en la vida de este joven que él se cree la gran cosa, pudiéramos nosotros decir. Y él entiende que ya está bueno para vivir bajo el techo de sus padres. Así que este joven se acerca a su papá y le dice: mira, padre, yo quiero la parte de la herencia que me toca. Es bueno saber que en aquel tiempo, en el tiempo bíblico, los primogénitos le daban la segunda parte de la herencia, o sea, le tocaba el doble de la herencia que le tocaba al menor, o sea, que básicamente le tocaba un 25% a este joven, de esa herencia. Entonces el joven pide esa herencia, y dice la palabra claramente que él reunió todo lo que le dio su padre y se fue. Cuando la palabra nos habla de que él reunió todo, nos hace entender a nosotros, ¿verdad?, en el trasfondo bíblico, de que el joven, porque el joven no agarró y se fue con camello ni mula, no lo dice la palabra de Dios, sino que él vendió todas esas posesiones que el padre le entregó y se fue lejos de casa. Se fue a vivir lo más lejos posible. Amén. Y pudiéramos nosotros reflexionar y ver a un hombre o una mujer de Dios. O un hombre o una mujer que no sea una mujer de Dios, porque lo podemos ilustrar en los dos ámbitos, secular y espiritual. Y lo vamos a mostrar en esa parte en este día. Aquí habla claramente que este joven se fue lejos.
Y estando lejos allá, dice la palabra de Dios que el joven desperdició todo su dinero, malgastó todo su dinero en deleites y vanidades. Y a mí me gustaría traer a cada uno de nosotros esta palabra y ponernos a pensar un momentito. Yo estando en casa, cuando era joven, llegó un momento que ya yo me sentía lo suficientemente grande como para estar recibiendo órdenes en casa. Porque uno muchas veces cree que ya después que uno tiene cierta edad o empieza el momento de la rebeldía, como habló el pastor el día pasado, creo que es el bulbión, algo así, no recuerdo el término que se utilizaba, el corazón. Llega en esa etapa de que usted ya tiene cierta edad y se revela en la casa, y usted cree que ya usted hay que escucharlo también. Y usted se revela de una forma tal que ya no hay quien lo aguante y usted decide irse. En este caso aquí no damos herencia, a mí no me dieron herencia. Y usted se quiere ir de la casa y se va a un lugar lejos donde ya nadie pueda molestarlo. Usted tiene que ya usted es adulto y usted se para ahí y dice, ya yo puedo tomar mis propias decisiones. Y esto fue lo que le pasó a este joven. Esto fue lo que le pasó a este caballero que narra la historia, la parábola que el Señor Jesucristo hace. Y dice que estando en aquel lugar, muchas veces nosotros estando en ese lugar nos damos cuenta de que nos hace falta un consejo, de que nos hace falta una mano amiga, de que nos hace falta alguien que nos diga y que nos guíe por el camino correcto. Amén. Estando en ese lugar empezamos a reflexionar. Y es hasta que nos falta todo en nuestras vidas, no es hasta que nosotros nos quedamos sin nada, que no nos damos cuenta de la grande necesidad de estar en la casa de nuestro Padre, de estar en la casa de nuestro Señor, de estar en la casa de nuestra familia. Y dice la palabra ahí en los versos que acabamos de leer, en Lucas 15, los versos 17 y 18 dicen claramente que este joven llegó a un punto tal que cuidando allá cerdos deseaba la comida de estos cerdos. O sea, es como caer del cielo al infierno en ese momento. Y usted caer allá en lo más profundo de su incompetencia, en lo más profundo de su imposibilidad, en lo más profundo de la indigencia. Y usted entonces darse cuenta en ese momento cuántas cosas usted tenía cuando estaba en la casa de su padre. Pero hay algo aquí que queremos hacer hincapié. Y es que este joven reflexiona. Pero él no reflexionó cuando estaba en la abundancia. Él no reflexionó cuando lo tenía todo. Él reflexionó cuando fue quebrantado, cuando fue humillado, cuando básicamente ya no le quedaba nada que buscar, nada con qué manejarse, nada para comer ni siquiera. Porque alguien que esté deseando los algarrobos que le dan a los cerdos significa que ya no tiene nada con qué sustentarse. Y es en ese momento preciso cuando su cuerpo, cuando su ser, cuando su orgullo, cuando su altanería y su prepotencia es humillado, entonces ahí él reflexiona. Entonces ahí él dice, pero ¿qué hago yo aquí muriéndome de hambre cuando allá en la casa de mi padre un jornalero tiene comida suficiente? Cuando allá en la casa de mi padre no le hace falta nada a los que están en ese lugar. ¿Qué hago yo aquí muriendo de hambre? ¿Qué hago yo aquí lejos de casa? ¿Qué hago yo aquí en la pudredumbre de mi vida? ¿Qué hago yo tan lejos que no tengo ni siquiera nadie que me consuele? Pero yo no quiero que usted se enfoque en lo lejos que estaba de casa este hombre, sino en lo que tuvo que pasar para que su corazón se doblara. Hay gente en el camino de Dios, hay gente en el camino de Dios que tiene que pasar situaciones difíciles, que tiene que pasar procesos terribles, porque tiene un gran orgullo, porque tiene un gran temperamento, porque su carácter no lo pegan ante nada ni nadie. Y yo quiero decirte en esta hora que si tú tienes un carácter como este, que si tú eres un altanero, un prepotente, un orgulloso, alguien que te crees por encima de los demás, hasta por encima del Dios creador, déjame decirte, querido hermano, que va a llegar un momento en tu vida cuando Dios te va a quebrantar. Y dice la palabra, dura cosa es caer en las manos de Dios vivo. Dura cosa es caer en las manos de Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios tiene los juegos pesados. Yo se lo voy a decir así claro. Tiene los juegos pesados. Y hay gente que no entiende eso. He conversado mucho con un hermano de aquí de la iglesia y
hemos hablado, de hecho, Dios tiene los juegos pesados, no le da con Dios. Y a veces me pongo a reflexionar cómo usted en su vida se pone a jugar con Dios. Cómo usted viene a la iglesia a querer engañar a Dios, a querer engañar a los hermanos y hacerle creer al otro que las cosas están bien en su vida espiritual, cuando usted sabe que su vida espiritual es un desastre. Cuando usted está en el fondo, cuando usted está en el lodo y ha vuelto al fango donde Dios lo sacó. ¿Cómo usted puede mostrarle al mundo hipócritamente que su vida anda bien cuando usted sabe que no es así? Este joven ya no tenía dinero para mostrar eso, aunque su vida espiritual, su vida familiar estaba destruida, porque se había ido lejos de casa y no tenía nadie que lo aconsejara. Y este joven llegó al punto donde ya o usted se devuelve o termina con su vida. Amén. Pero la Biblia no se detiene ahí. Cuando usted lee las historias bíblicas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted se da cuenta de un pueblo que también necesitó ser quebrantado. Y hubo un momento dado de la vida en que este pueblo necesitó ser humillado, vejado, destruido para recapacitar. La palabra de Dios en el Salmo 73, 21 al 22 nos dice lo siguiente: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Gloria a Dios. Es bueno que usted sepa y reflexione en esta palabra del Salmo. Mira lo que dice: se llenó de amargura mi alma. Usted está notando ahí que hay un dolor, hay algo como que ya fue más profundo en su ser. Dijo: se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Aquellos que han sufrido de taquicardia alguna vez o de latidos rápidos se dan cuenta que son como punzadas que le dan en el corazón. Dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y yo le voy a decir lo que dice el contexto de esos versos. En los versos de ese contexto, el salmista se está quejando de la prosperidad de los malos, de por qué los malos prosperan tanto, de por qué aquel que hace maldad, de que el impío tiene cosas y tiene posesiones y no se somete delante de Dios. Y el salmista dice: yo que siempre estoy a tu lado. Es como le dijo en un momento el hijo mayor al padre, le dijo: pero yo siempre te he servido y nunca te he desobedecido. ¿Por qué ahora recibes a este hijo como si nada hubiese pasado? Eso fue el reclamo de ese hijo, el hijo mayor. Y aquí el salmista hace básicamente lo mismo. O sea, es que la historia se repite, porque aquí en el Salmo pasó primero. Y dice el salmista, quejándose delante de Dios: ¿cómo Dios tú permites que aquello prospere? ¿Cómo tú permites que ese que ha hecho mal delante de tus ojos hoy se mofe de mí y esté por encima de mí? Me humille, porque muchas veces a nosotros no nos gusta que nos humillen. Y ahí donde el Señor nos dice a nosotros: sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Y es lo que nos falta a nosotros mucho: la mansedumbre en el corazón y la mansedumbre en el amor, la misericordia en nuestros corazones. Pero lo lindo es que cuando reconoce el salmista dice: qué torpe fui, qué torpe fui. Yo sé que quizás tú no conoces el propósito de Dios en tu vida, quizás tú no conoces qué Dios está trabajando. Pero la palabra de Dios claramente está diciendo que cuando tú eres un altanero, un prepotente, cuando tú crees que no hay nadie por encima de ti, cuando tú crees que tú eres la última Coca-Cola del desierto o la última botella de agua, entonces el Señor te quebranta. El Señor permite que tus decisiones sean estas, buenas o malas, porque hay buenas decisiones que nos llevan al quebrantamiento. Y les voy a dar un ejemplo, porque dirá usted: ¿cómo una buena decisión nos puede llevar al quebrantamiento? Cuando usted es tan próspero que nada le falta, y usted tiene salud, y usted tiene una buena familia, y usted tiene todo, y le falta Jesucristo en el corazón, llega un momento en que usted quebranta y dice: todo lo tengo, pero me falta. Y es ahí cuando usted va a la vida. Hay ricos que se han quitado la vida, millonarios que se quitan la vida, y dicen: ¿cómo ese que lo tiene todo se quita la vida? ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que él tuvo que reflexionar y decir: yo lo tengo todo, nada me falta, pero me siento así, me siento así. Entonces él tomó buenas decisiones en su vida de empresario quizás, y lo llevó al éxito, y tiene todo, no le falta nada porque hasta la salud la tiene, pero le falta Jesucristo en el corazón. Hay gente que no se da cuenta que llegando a el maestro puede llenar ese complemento, llenar lo que le falta en su ser. Amén. Dice aquí también en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es bueno saber
Dice, Jehová es justo. Oigan esta palabra, presten atención. Hoy no vamos a hablar mucho, vamos a decir lo que Dios nos dijo, amén. Dice, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oiga bien, Jehová es justo. Por ahí empezamos. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y vean mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Está hablando de Jerusalén como si fuera una persona, la ciudad de Jerusalén. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Y yo quiero que usted entienda, aquí habla la gran Jerusalén. La ciudad que estaba sobre todas las ciudades en hermosura y belleza, donde todos los pueblos del mundo, aún los extranjeros de otros pueblos, iban al templo de Jerusalén a adorar a Dios. Estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la gran Jerusalén, donde se encontraba el templo donde Jehová decidió habitar. Amén. Y esta es la Jerusalén del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel lo conocemos desde el Génesis, cuando Dios escogió a Abraham. Y de ahí cada uno de esos hombres y mujeres de fe, los cuales Dios fue obrando y se fue moviendo para crearse un pueblo para sí. Y este pueblo se rebelaba y Dios lo batía y volvía y lo acogía. Y este pueblo volvía y se rebelaba y adoraba a otros dioses y Dios lo batía y volvía y lo adoraba. Y llega un momento en que la ira de Dios se derrama. Llega un momento en que las gotas derraman la copa. Y entonces el Señor empieza a enviar profetas. Envía a Isaías a que predique en Israel, el reino del norte, antes de caer. Y el reino él empieza a predicar que Dios va a entregar a los asirios a Israel por el pecado que Jeroboam ha cometido. Y aquellos reyes que siguieron a Jeroboam también cometieron pecado. Pero ninguno de esos reyes hicieron caso. ¿Por qué? Porque entendían que ya no era necesario adorar a Dios. Entendían que ya no era necesario rendirse delante del Creador. Ya no era necesario, ya no había un Egipto que lo persiguiera, ya no había un mar rojo que cruzar, ya no había un Jordán que cruzar para tomar la tierra prometida. Ya estaban en la tierra prometida. Tenían aliados por todas partes. ¿Cómo los asirios se iban a levantar en contra mía? Pensaba el rey. Llegó un momento en el 722 a.C. que el rey de Asiria invadió Israel y lo llevó cautivo. No se habla del retorno de Israel de hecho, sino que aquellos que quedaron vagos así en el aire, aquellos que decidieron regresar lentamente, volvieron. Pero había tanto pecado en la nación de Israel, en esa parte del norte, que como que el gran remanente del malvado se iba allá y allá perecieron en Asiria. Y dice el Señor que entonces envió a Jeremías a predicar, porque Isaías también predicó en Judá. Y manda también a Jeremías a predicar, que predica por 40 años la destrucción de Jerusalén. Y todos se mofan de Jeremías. Y todos se ríen de Jeremías. Y dicen, hace tiempo que escuchamos eso y no sucede nada. O sea, a Dios no le importa este pueblo, nosotros podemos hacer lo que nos plazca, lo que nos venga en nuestra voluntad. Pensaban ellos. Y el rey de turno mandaba a buscar a Jeremías y él preguntaba, dime, ¿qué dijo Jehová? No, Jehová dijo que te va a entregar a ti en manos del rey Nabucodonosor y que me entregue esta ciudad por cuanto tú has desobedecido. Ah, pues vete y no digas nada, quédate callado, decía Sedequías. No digas nada. Es un secreto que nosotros, un secreto de Estado. ¿Y qué sucede? Dice la palabra de Dios, los que han leído las historias primera de Reyes, primera segunda de Reyes, crónicas, y aquí en Jeremías, habla la palabra que Nabucodonosor, sitió la ciudad de Jerusalén. Le puso un cerco a la ciudad de Jerusalén. Es como agarrar y meter en un círculo su persona. Y ese círculo estaba encerrado de los enemigos y usted no puede salir. ¿Qué hizo ese cerco? Ese cerco hizo que toda la producción que había en Jerusalén se agotara. Que todas las provisiones que había en Jerusalén se agotaran. Y dice entonces Jerusalén, oigan cómo clama. Vean pueblos todos, oigan pueblos todos, y vean mi dolor. Dice, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Esto sucedió porque Nabucodonosor invadió y llegó en 3 ocasiones en Jerusalén. En la última fue que destruyeron el templo de Jerusalén. Pero la primera vez que invadió fue en el 605 a.C. Y luego en el 590
Amén. Y dice, mis jóvenes fueron llevados a cautiverio. Y dice, di voces a mis amantes. Sus amantes eran los egipcios, pueblo con el que había hecho pacto, pueblo a quien les rendían culto a sus dioses también, cuando Dios dijo, yo soy tu Dios celoso, no te inclinarás delante de ningún otro Dios. Dice, mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Y yo quiero que usted vea el panorama. Si usted pudiera enfocarse, como hacemos algunos cuando leemos la Biblia, que nos vamos al lugar de los hechos, y usted está en el lugar, imagínese la gran Jerusalén en este momento. Una ciudad que lo tenía todo, todo. Usted puede imaginarse el verdor, los árboles, los viñedos, las grandes hortalizas produciendo todo tipo de alimentos, las fuentes de agua corriendo, la gente corriendo de aquí para allá. Y usted se lo imagina todo muy bonito. Y en un año que duró sitiada Jerusalén, todas esas cosas fueron acabándose. Los niños morían de inanición, lo dice la Biblia. No lo dicen de inanición, pero morían de hambre, que es lo mismo. Usted ha visto a los niños en África, como mueren secos de hambre, desnutridos en la calle. Así estaba el pueblo de Jerusalén. En un año. En un solo año. Y esto fue profetizado. Como quizás en tu vida ha sido profetizado. Como quizás en tu vida ha sido advertido. Yo no sé a quién Dios le está hablando, quizás me está hablando a mí también. Pero ¿qué pasó? Este pueblo se cerró y dijo, no nos vamos a meter delante de Jehová. A él se le olvidó eso ya. ¿Dónde está Jehová? Decían los moradores de los pueblos. Y entonces aquí, hasta que la gran Jerusalén no fue quebrantada, no pudo reconocer su nombre. Y yo me pregunto, le hago una pregunta a todos los hermanos y hermanas que están aquí. ¿Por qué tenemos que esperar ser quebrantados, ser destruidos básicamente moralmente, nuestra dignidad, ser destruida para nosotros reconocer el poder de Dios? ¿Por qué tenemos que esperar estar en el fondo para volver a levantarnos? ¿Por qué tenemos que esperar que ya no haya otra esperanza para nosotros recapacitar? ¿Por qué tenemos que ser como el hijo pródigo, que se dio cuenta de la abundancia en la casa de su padre cuando ya la suya no había nada? ¿Por qué tenemos que ser como Jerusalén, que se dio cuenta del gran Dios que tenía y que peleaba su batalla cuando ya Dios no lo sabía más?